Recording in progress. Feliz sábado. Dios les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, ubicada en el barrio Oyamala, en San Sebastián. Le echamos una bendición a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y a través de YouTube. Y una bendición especial a todos los que están aquí presentes en esta mañana. El título del sermón de hoy es: Cuando Dios te llama, el mar no es un escape. Voy a tener una oración para comenzar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra sea bendecida por ti y ungida por ti. Que tu Espíritu Santo haga convicción en cada uno de los corazones, Señor, y que tu palabra no retorne vacía. En el nombre de Cristo, amén. Yo les voy a hacer varias preguntitas para que ustedes mediten. ¿Alguna vez has querido desaparecer? ¿Cuántos aquí hemos querido desaparecer alguna vez? ¿Alguna vez has querido escapar de algo? Tomar un avión e irte muy lejos y olvidar todo. ¿Alguna vez has deseado escapar de unas circunstancias, de algún problema, de tu hogar, de tu trabajo, de la vida? ¿Alguna vez has deseado escapar de Dios? ¿Sientes o has sentido que Dios te ha llamado y que tú no has respondido el llamado, independientemente de las razones que tú tengas? ¿Alguna vez Dios te ha llamado y tú no has respondido a ese llamado? La realidad es que vivimos en una época y en una cultura, ¿verdad?, en donde estamos viviendo, donde hay mucha ansiedad, donde hay mucho estrés, donde hay mucha sobrecarga emocional, hay mucha desconfianza también. Vivimos una vida rápida, todo tiene que ser rápido, todo es agendas llenas, días cargados, llenos de compromisos. Vivimos en una cultura donde hay mucha presión social, donde pasamos, ¿verdad? Muchas personas pasan gran parte en las presiones de las redes sociales también. En medio de todas las cosas en que vivimos diariamente, hay muchas personas que a veces desean escapar del estrés, de relaciones rotas, de enfermedades, de noticias, del trabajo o de la familia, de la universidad o de la escuela, de las responsabilidades, de heridas que nos sanan. Pero yo les quiero hablar de la peor de todas, y es huir del llamado de Dios. Esa es la más peligrosa de todas. Es normal que a veces tengamos un día bien cargado y de mucho estrés y uno quiera desaparecer. Pero el peligro está cuando es Dios que nos está llamando y nos queremos esconder por múltiples razones, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esas razones por las cuales deseamos ¿cómo? ¿En qué maneras podemos escapar? Yo les voy a decir. Primero, ¿han escuchado esta palabrita workaholic? Adicto al trabajo. La adicción al trabajo. La adicción al trabajo, o sea, el trabajo excesivo y compulsivo, es una forma de escapar a múltiples, ¿verdad?, cosas. La adicción a las redes sociales es una forma de escapar. El silencio, apartarte y estar en silencio de los demás. Estar en tu propio mundo es una forma de escapar. También vivir una vida cómoda y tranquila, pero lejos de Dios, es una forma de escapar. No escuchar la voz de Dios y hacer tu voluntad es una forma de escapar también. El ministerio puede ser un escape también. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si estoy trabajando para Dios, estoy trabajando en el ministerio, estoy haciendo muchas cosas para Dios.
pero el ministerio te llena la vida de trabajo, pero sin escuchar a Dios, es un escape también. Servir a los demás, servir en la iglesia, servir en los ministerios, pero sin estar con Dios y sin escuchar la voz de Dios, también. La justificación también es un escape. ¿Qué es la justificación? Es que no tengo tiempo, o no estoy preparado o preparada, no me siento seguro o segura, no tengo los recursos, no sé hablar, no soy listo o no soy lista, ¿verdad? Esa es una justificación. En Lucas 10, 41, 42, Jesús le dijo a Marta, si recuerdan la historia de Marta y su hermana, que estaba bien afanada, le dice: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles, y hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Ahí es cuando Jesús le dice: Marta, estás tan afanada, sin embargo María está a mis pies. María estaba con Jesús, sin afán y sin escapar, ¿verdad? En la Biblia tenemos una historia magnífica que ilustra bien este tema que yo les traigo, de que cuando Dios te llama, el mar no es un escape. El mar no es un escape. Y tenemos la historia de Jonás, una historia bien conocida. Desde pequeñitos, los que, ¿verdad?, nos crecimos escuchando de la Biblia, desde pequeñitos nos hacen la historia de Jonás y la ballena y el gran pez que se lo tragó. Cuando Dios lo llamó, él salió corriendo. Y salió corriendo al lado contrario. Él pensó que podía esconderse de Dios. Él pensó que podía evitar el llamado de Dios. Pero lo que él no sabía es que cuando Dios te llama, el mar no es un escape. Voy a leer el texto clave. Es extenso. Es el capítulo 1 de Jonás. El capítulo 1 de Jonás, para entrar en el contexto. Y dice así: el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró un pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue hasta donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a los otros: vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces dijeron: dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Y Jonás contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios de los cielos, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor. Y ellos, al oírlo, al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy culpable de que esta tremenda tempestad les haya venido encima.
Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a la tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron, Señor, y dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar, y él se calmó. El mar se calmó. Al ver a los marineros, sintieron mucha profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron sacrificio al Señor y hicieron promesas a Dios. Entre tanto, el Señor había pues dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás, y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Nínive. Quiero explicar un poquito cuál era esta ciudad de Nínive. Nínive era la ciudad más importante de Asiria, la capital del inmenso imperio asirio. Contaba más o menos con unos 120,000 habitantes. Pero Nínive también era una ciudad muy mala. Era conocida por su crueldad. Los paganos asirios tradicionales eran enemigos de Israel. Fueron una potencia dominante del Medio Oriente, más o menos en los 885 al 665 a.C. Gracias. Varios relatos del Antiguo Testamento describieron sus atropellos en contra de Israel y Judá. Los saqueaban y se llevaban en cautiverio. Así que esto era una ciudad bien perversa. Eran crueles, y no solamente eran crueles, eran enemigos de Israel. Entonces, Dios le está pidiendo a Jonás que vaya a donde estas personas, a donde esta ciudad que es tan perversa, a llevar un mensaje de arrepentimiento, ¿verdad? Dios quería darle una oportunidad a Nínive a través de Jonás ir y llevar la palabra. Sin embargo, pues Jonás estaba huyendo al lado contrario, le estaba quitando esa oportunidad, ¿verdad?, a Nínive de arrepentimiento. ¿Y quién era Jonás? Sabemos que era un profeta, y en el libro de Reyes 14:25 hay una referencia pequeña sobre él. Y esta referencia nos dice que Jonás servía como profeta en el reino del norte en Israel, durante el reinado de Jeroboam número 2. Y Dios le envía a predicar a esos enemigos. Este es el contexto en el que estamos, ¿verdad?, trabajando esta historia. En la mañana de hoy, yo quiero hablarte de 3 verdades que pueden transformar tu vida con esta historia. La número 1 es: la huida no cancela tu llamado. ¿Escucharon eso? La huida, el tú huir del llamado de Dios, no cancela el llamado que Dios te hizo. Número 2, tu desobediencia afecta a otros. Tu desobediencia afecta a otros. Y número 3, Dios disciplina, restaura y reenvía. Esos son los 3 puntos principales. Vamos con el primero. Vamos a ir desmenuzando el primero. La huida no cancela el llamado, porque cuando Dios te llama, el mar no es un escape. No importa dónde tú escapes o quieras escapar, Dios te va a encontrar. Jonás trató de huir. Dios le había hecho a Jonás un llamado bien claro y preciso, directo, específico. Ve a Nínive y predica para el arrepentimiento. Jonás no tenía dudas de que era lo que Dios quería, porque Dios fue bien claro, pero él eligió no obedecer. Él decidió huir en dirección contraria. Si buscamos un poquito de información, Nínive quedaba en el noreste, y Tarshish quedaba en el oeste, que es el extremo opuesto. O sea, él se fue totalmente al lado contrario de donde Dios le envió. Pero no pudo esconderse de la presencia de Dios.
y no pudo esconderse de su llamado. Y Dios no lo abandonó en su huida tampoco. Él huyó y enfrentó la tempestad, pero Dios no lo abandonó e incluso hizo la provisión del pez, del gran pez, para que él no perdiera la vida. Su huida no canceló el llamado que Dios le había hecho. En medio de la tempestad, Dios estuvo en control todo el tiempo de todas las cosas. Fue en su huida donde Jonás pudo comprender el verdadero llamado de Dios. Fue dentro del pez que él pudo comprender el verdadero llamado de Dios. En sus hogares ustedes pueden leer qué fue lo que sucedió dentro del pez. Es que es muy extenso la lectura. Ahí fue donde él comprendió a cabalidad cuán inmenso es Dios. Hoy día hay muchas personas que huyen del ministerio que Dios tiene para ellos, que huyen del llamado que Dios tiene para ellos. Dios no ha cancelado ese llamado. Él te está llamando. Aún en medio de tu huida, e incluso en medio de la tormenta que se pueda desatar, Dios te está llamando. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿a qué mar quieres huir? ¿Qué llamado estás evitando por incomodidad o por dolor? ¿Qué excusas estás usando? ¿Qué excusas te estás repitiendo a ti mismo o a ti misma para no cumplir el llamado de Dios para tu vida? Ahora yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado y le repitas, el mar no es un escape. El mar no es un escape. Entonces, la huida no cancela tu llamado, pero esa desobediencia afecta a los demás. Tu desobediencia puede hundir el barco. Tu desobediencia puede hundir el barco. No solo afectó a Jonás, sino a la tripulación completa. Estas personas arrojaron incluso sus pertenencias al mar. Ellos perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, perdieron sus pertenencias. Estaban en una agonía, en una angustia y por poco pierden la vida por las consecuencias de la desobediencia de Jonás. Nuestra falta de obediencia, tu falta de obediencia, mi falta de obediencia puede poner en riesgo a las personas que nos rodean. Debemos comprender que nuestra desobediencia nunca trae consecuencias solamente para nosotros. Si tú desobedeces, la consecuencia no solamente va a ser para ti, tristemente. Si yo desobedezco, la consecuencia no va a ser solamente para mí. Las consecuencias van a impactar a las personas que nos rodean, tristemente. Nuestra falta de obediencia puede causar dolor en las demás personas, puede apagar el ánimo de las demás personas, puede apagar la fe de las otras personas, puede ocasionar un problema a otras personas y puede bloquear la bendición que Dios tiene para ellos en cierto sentido, porque hay un debate espiritual. Tu desobediencia puede desatar una gran tormenta espiritual. Hoy día, literalmente, tú no estás en un barco batallando con una tormenta, pero espiritualmente se pueden desatar tormentas espirituales. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios, cuando tú obedeces a Dios, puedes bendecir a los que están en la barca contigo. Esto es para que se pregunten a sí mismos y a sí mismas. ¿Cómo tu decisión de no obedecer a Dios está impactando tu vida, tu familia, tu iglesia, tu comunidad, tus amistades, tu trabajo? ¿Quiénes están en tu barca en el día de hoy? ¿Tu desobediencia está afectando tu rumbo espiritual o el rumbo espiritual de los que están en el barco?
¿Hay alguna persona sufriendo las consecuencias por tu desobediencia o por algo que tú no quieres soltar? Eso es para meditar. Tu desobediencia puede hundir la barca. Repíteselo al hermano y a la hermana que está a tu lado. Tu desobediencia puede hundir la barca. Gloria a Dios, aleluya. Entonces ya vimos que tu huida no cancela tu llamado. El tu huir no hace que el llamado no exista. El llamado está ahí. Y ya vimos que tu desobediencia puede hundir el barco, trayendo consecuencias pésimas a los demás que están ahí. Y el punto número 3 es que Dios disciplina, restaura y reenvía. La misericordia de Dios es más grande que tu rebeldía. A través de la experiencia de la barca y de este gran pez, Dios disciplinó a Jonás. Esa fue la disciplina. Lo arrojaron al mar, estuvo en el vientre del pez y ahí adentro del pez es que él clamó y ahí él se dio cuenta de muchas cosas. El pez fue la escuela de transformación para Jonás. Ahí Jonás aprendió a clamar a Dios y a obedecer a Dios, sobre todo. Jonás se arrepintió de corazón y Dios le dio una nueva oportunidad. O sea, Dios lo disciplinó. Después él se arrepintió de corazón. Dios lo restauró y después lo envió nuevamente. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades también. Aleluya. Entonces, ahí Jonás tiene esa nueva oportunidad y fue a Nínive a predicar y se arrepintieron. Se arrepintieron y tuvieron, la ciudad de Nínive, todas las personas se arrepintieron y tuvieron una nueva oportunidad. Y voy a leer Jonás 3, Jonás capítulo 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y se fue a Nínive. Una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, diciendo, ¿verdad? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante, o sea, todo habitante de Nínive, desde los más altos en jerarquía hasta los más sencillos ¿verdad? Habitantes, declararon ayuno. Se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Esto era algo cultural, ¿verdad? Se vestían con estas telas como de saco, en forma de humillación a Dios. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. O sea, el rey se quitó toda su ropa de rey, de la realeza. Se vistió con tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas en forma de humillación. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto a la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar inmensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que tenía para sus habitantes, ¿verdad? Con las que había amenazado. Dios
no te cancela, aunque hayas huido o aunque no hayas prestado atención a su llamado. Y si has desobedecido, tampoco te cancela. Si has sido desobediente, Él tiene una nueva oportunidad para ti. Dios te disciplina, te restaura y te reenvía, te da una nueva oportunidad. ¿Qué te está enseñando Dios en el vientre del pez? ¿Estás listo o estás lista para tu segunda oportunidad? ¿Estás lista o listo para decir que sí a una segunda oportunidad? ¿Qué harías diferente esta vez? ¿Estás listo, estás lista para levantarte y volver al propósito de Dios en tu vida? Mira a tu hermano o a tu hermana y dile, Dios no te cancela. Él te disciplina, Él te restaura y Él te reenvía. Cuando Dios te llama, el mar no es un escape. No hay lugar donde te puedas esconder de la presencia de Dios. No hay lugar donde te puedas esconder del llamado y del mandato de Dios, porque Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisapiente, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Si has estado huyendo, hoy es el día de volver. Si has estado dormido o dormida, hoy es el día de despertar. Si estás desobedeciendo, hoy es el día de rendirte al Señor y de parar la desobediencia. El mar no fue refugio para Jonás, sino fue un escenario donde Dios se demostró como soberano, donde Dios se mostró como grande en medio de la huida de Jonás. Aún en medio de la tormenta, Dios sigue hablándote. Y aún simbólicamente dentro del pez, ¿verdad? Porque la huida no cancela el llamado. Dios te llama para formarte. Dios no te llama para destruirte, ni con planes de mal. La misma palabra dice que tiene planes de bien para nosotros. Él te llama para formarte, Él te forma y te capacita. No tienes que tener miedo. No te llama porque eres perfecto tampoco. Tampoco te llama porque seas el mejor, ni porque seas perfecto o perfecta, ni por tus cualidades, ni porque eres guapo o bonita, nada de eso. Sino que Dios te llama porque Él te va a perfeccionar en el proceso para cumplir sus propósitos. Es para los propósitos de Él. Y Dios no te llama para que lo hagas solo o sola. Él tiene al Espíritu Santo para guiarte, ¿verdad? Él tiene al Espíritu Santo, su gracia está contigo, su Espíritu Santo está contigo también. Él te va a capacitar. Recuerda que tu desobediencia puede afectar a otros, pero tu obediencia salva a muchos. La obediencia en la segunda vez de Jonás salvó a muchos, salvó a muchísimas personas. Tú puedes cambiar una familia, tú puedes cambiar una comunidad, tú puedes cambiar una ciudad, tú puedes cambiar una congregación, tú puedes cambiar un hogar, una persona, lo que sea que Dios te esté llamando. Tu regreso puede ser el comienzo de una nueva historia en las manos de Dios, ¿verdad? Así que escucha la voz de Dios, levántate y ve. Aunque hayas huido, Dios todavía tiene una palabra, una misión y una segunda oportunidad para ti. Dios todavía tiene una misión para mí. Eso es lo que se deben de repetir. Dios todavía tiene una misión. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí.
Que esa sea nuestra oración. Que nuestra oración diariamente sea, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a ponernos de pie para tener una oración. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias porque aun cuando huimos, tú no cancelas tu llamado. Gracias, Señor, porque tú tienes misericordia grande con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu gracia tan inmensa, Señor. Porque tu misericordia nos alcanza, nos disciplina y nos restaura. Hoy decidimos, Señor, obedecerte. Hoy decidimos, Señor, levantarnos llenos del Espíritu Santo y encomendarnos a ti. Señor, envíanos nuevamente a cumplir tus propósitos, Señor. En el nombre de Jesús lo aclamamos y pedimos perdón si te hemos desobedecido. Te pedimos perdón si hemos sido rebeldes. Te pedimos perdón si no hemos sabido escuchar tu voz, si no hemos sabido identificar tu llamado, Señor. Te pido una bendición especial por cada una de las personas aquí presentes, Señor, y las que nos escuchen luego a través de las redes sociales. Señor, que cada uno pueda aprender a escuchar tu voz, que pueda aprender a discernir tu llamado y que cada uno pueda decir, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.